Para todos los que quieren disfrutar de un buen juego y les preocupa saber qué se están perdiendo de la maravillosa Nintendo 64, les presento el top 15 de sus mejores entregas. En primer lugar tenemos al todo conocido Mario, quien destaca en su variedad de juegos para esta consola, pero en este primer top mencionaré sus dos mejores obras maestras, que son Super Mario 64 y Paper Mario. It's me, Mario! Super Mario 64. Este juego consiste en encontrar las estrellas repartidas por los reinos que el malvado rey Bowser encerró en cuadros dentro del castillo, y a medida que consiga cierta cantidad de estrellas, se podrán desbloquear diferentes niveles para llegar al jefe final de cada piso. Un juego lleno de aventuras, acción, sin límite de tiempo, donde pasarás momentos únicos mientras te diviertes. Paper Mario. Como el título del juego, esta vez nuestro Mario será un Mario de papel, que se encargará de frustrar los planes de Bowser con la ayuda de las sagradas estrellas. Este juego será por turnos, teniendo compañeros para que te ayuden en las batallas y completando enigmas por el mundo hasta salvarlos a todos. Un juego realmente divertido y estoy al 100% segura que lo disfrutarás. En el puesto número 2 tenemos a Legend of Zelda, otro de los juegos más populares de la Nintendo. En este top también mencionaré dos más destacados, que son Legend of Zelda Ocarina of Time y Legend of Zelda Majora's Mask. Legend of Zelda Ocarina of Time. Comenzando con el primero, la historia de este juego se enfoca en nuestro pequeño Link, un niño elfo quien emprende una gran aventura hacia el reino de Hyrule con la compañía de su pequeña hada Navi, para detener a Ganondorf, un tirano que quiere hacerse con el poder absoluto de la Trifuerza y gobernar el mundo bajo su malvada voluntad. Una gran aventura llena de enigmas en un mundo abierto, viajes en el tiempo y con una historia tan maravillosa que quedarás enganchado a ella. Legend of Zelda Majora's Mask. Si ya jugaste el anterior, esta es su continuación. Esta vez nuestro pequeño Link tendrá que embarcarse en una aventura nueva en búsqueda de una querida amiga, adentrándose en el reino de Termina, un mundo paralelo a Hyrule, en donde se le encomienda la misión de recuperar una máscara, la Máscara de Majoras, la cual está siendo utilizada para hacer caer la luna sobre la Tierra. Este juego es de tiempo limitado. Solo tienes 3 días para resolver todos los enigmas que se encuentran en la Tierra de Termina y recuperar la máscara. En el puesto número 3 tenemos a GoldenEye 007. Es una historia basada en los mejores momentos de su película, en la cual nuestro protagonista superespía James Bond sigue las pistas investigando a una misteriosa organización criminal responsable del robo de un arma espacial secreta, conocida como GoldenEye. El juego se desarrolla en 18 niveles memorables llenos de acción y en primera persona, donde deberás recorrerlos de principio a fin eliminando a todos los enemigos a tu paso. En el puesto número 4 tenemos a Conker Bad Fur Day. La historia empieza con nuestro protagonista Conker, una ardilla roja que luego de beber unos tragos en un bar una noche, tiene que regresar a casa con su novia. Sin embargo, la historia se vuelve algo loca, bizarra, con mucho humor negro, parodias y nuestro amigo Conker teniendo muchas aventuras con los distintos personajes que encuentra en su camino, resolviendo acertijos y peleando contra muchos enemigos. En el puesto número 5 tenemos a Glover. La historia se centra en este guante que cobró vida a causa de un accidente por parte de su dueño, y dicho accidente también provocó que todo el reino cayera en caos. Ahora es el turno del pobre Glover tener que solucionar todos los problemas que ocasionó su dueño, teniendo que buscar los 7 cristales mágicos del castillo transformados en pelotas en los diferentes mundos y devolverlos para que todo vuelva a la normalidad.
En el puesto número 6 tenemos a Rayman 2 The Great Escape. Es una historia que ocurre en un mundo llamado Glade of Dream, el cual está siendo invadido por una armada de robopiratas interestelares y en donde nuestro protagonista Rayman es capturado por estos. El juego consistirá en recolectar looms en los diferentes niveles del mundo mientras lucha contra enemigos robopiratas y resolviendo acertijos. Gracias a los looms conocerás la historia de fondo que guarda este grandioso juego y mucha información del mundo en el que se encuentra Rayman. Donkey Kong. En el puesto número 7 tenemos a Donkey Kong, uno de los personajes característicos de la saga de Super Mario. Comienza su aventura en la isla Donkey Kong, en la cual deberá rescatar a sus amigos y sus preciados plátanos dorados de las garras de King K. Durante el juego podrás manejar diferentes personajes de la familia Kong, derrotar jefes y completar niveles. En el puesto número 8 tenemos a Kirby The Crystal Shards. Kirby, una bolita rosada adorable capaz de tragarse hasta un edificio entero, decide ayudar a una hada llamada Ribbon a recolectar todos los fragmentos de cristales esparcidos por varios planetas y así salvar el mundo de la malvada Dark Matter. Durante los niveles deberás manejar a Kirby para derrotar enemigos, buscar fragmentos de cristales y superar los distintos obstáculos que se cruzarán en tu camino. En el puesto número 9 tenemos a Harvest Moon. Esta vez será un juego tranquilo donde tendrás que resurgir la granja de tu difunto abuelo plantando cosechas de muchas variedades, cuidando animales y hacer amistad con los habitantes de la ciudad. Pero no solo se reduce a eso, también deberás cortejar a las diferentes damas hasta que elijas una que será tu futura esposa. Pero ten cuidado, habrá rivales que querrán estar con las pretendientes, así que debes estar muy al pendiente de ellas hasta elegir a tu media naranja. En el puesto número 10 tenemos a Resident Evil 2, uno de los juegos de terror, acción y violencia donde la historia inicia en la ciudad de Raccoon City, un lugar plagado de zombies donde Claire y Leon como protagonistas vivirán la aventura más terrorífica de sus vidas en lugares separados y que en muchos momentos se entrelazarán dentro del juego. Verdaderamente un gran desafío de supervivencia en tercera persona y con salud y balas limitadas en la lucha contra los zombies. En el puesto número 11 tenemos a Diddy Kong Racing, un juego de carreras muy divertido al estilo Mario Kart, pero en el cual debes elegir entre conducir un coche, un aerodeslizador o un avión. Puedes seleccionar alguno de los distintos personajes y empezar tu aventura de carreras donde descubrirás la grandiosa historia que trae este juego. En el puesto número 12 tenemos a Pokémon. Así como Mario, para la consola del 64 se han lanzado varios juegos de este tipo. Sin embargo, el que se lleva la corona de todos es Pokémon Snap. Pokémon Snap es un juego que consiste en manejar a nuestro protagonista Todd, quien es el fotógrafo del profesor Oak y debe viajar por todo el mundo para fotografiar a toda clase de Pokémon en su camino. Y cada vez que terminas una zona o un nivel, el profesor evaluará tus fotografías dependiendo de qué tan cerca y mejor hayas hecho la toma. Es un juego divertido donde apreciarás la belleza de estas criaturas llamadas Pokémon. En el puesto número 13 tenemos a Yoshi Story. Es una historia protagonizada por los adorables bebés Yoshi, en donde Baby Bowser ha transformado la isla Yoshi en un libro de dibujos y también ha robado el árbol súper feliz. Ahora los bebés Yoshi emprenderán una gran aventura para salvarlo. En cada mundo podrás elegir a un bebé Yoshi de diferente color. Deberás recolectar 30 frutas para pasar el nivel y vencer a los enemigos a tu paso. En el puesto número 14 tenemos a Disney Tarzán, un juego basado en su película donde deberás recolectar los objetos en tu camino, vencer enemigos y disfrutar de su historia. La jugabilidad es divertida y el desarrollo del juego es muy satisfactorio.
En este último top lo protagonizan dos juegos, que son Snowboard Kids 1 y Snowboard Kids 2. Ambos son juegos de carrera donde esta vez el objeto principal es la tabla de snowboard. El jugador podrá elegir un personaje entre los seleccionables y disfrutar de diferentes niveles mientras se desliza cuesta abajo hasta la meta. Los circuitos son muy originales y divertidos. Cada uno nos ofrece algo nuevo y sus propios obstáculos. Además que será muy entretenido ver las escenas donde los niños conviven entre ellos luego de cada carrera importante. Y amigos, estos han sido los mejores juegazos para la Nintendo 64. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita y escribir en la caja de comentarios cuál de estos juegos quieren verme jugar o hacer una guía. ¡Hasta la próxima! 過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺め